Muy buenas noches, hermanos y hermanas, que el Señor les bendiga. Antes que nada, gracias por el privilegio de poder compartir esta enseñanza en esta página. Gracias al Señor y gracias a los pastores de la iglesia por ese privilegio. Y vamos a tratar hoy el tema de las señales de los últimos tiempos, pero antes de ello vamos a orar. Padre bendito, te damos gracias, Señor, en el nombre poderoso de Cristo Jesús, por esta noche, por el privilegio que tú nos das, Señor, de podernos reunir en armonía y juntos para escudriñar tu palabra, Señor. Y Padre, te damos gracias porque tu palabra dice que cuando estamos juntos en armonía, ahí envías tu bendición y vida eterna. Así que te damos gracias, Señor, por esa bendición y vida eterna que tú vas a mandar a nuestros corazones, Señor, y te pedimos que tu Espíritu Santo afirme esa palabra en cada uno de nosotros, abra nuestros ojos, abra nuestros oídos y por sobre todo nuestro corazón para que esta palabra produzca frutos y fruto en abundancia para gloria tuya, para bendición nuestra y de obediencia a tu palabra, Señor. Gracias, Padre, en el nombre de Jesús. Amén y amén. Muy buenas noches, mis amados, que el Señor les bendiga. Muchísimas gracias por sintonizarnos, por estar en contacto y vamos a comenzar la enseñanza de esta noche. En primer lugar, ¿por qué estudiar las señales de los últimos tiempos? La palabra en el primer libro de Crónicas, en el versículo 12, en el capítulo 12 y versículo 32 nos enseña o nos dice: de los hijos de Isaacar, 200 principales entendidos en los tiempos y que sabían lo que Israel debía hacer, cuyo dicho seguían todos sus hermanos. Aquí nos está hablando de que seamos entendidos en los tiempos para saber lo que hay que hacer, y no solo nosotros, sino también nuestros hermanos en la fe. Eso significa que el entendimiento de los últimos tiempos no es para que tengamos miedo, sino para que sepamos qué hacer, para prepararnos, para guiar a otros y preparar a otros para que mantenernos firmes en el Señor a pesar de las circunstancias. La palabra de Dios, por ejemplo, en Efesios capítulo 6, versículo del 10 al 12 nos dice que nos fortalezcamos en el Señor y en el poder de su fuerza para resistir todas las artimañas del diablo, porque el día es malo. Entonces, de lo que se trata no es de tener miedo, sino de fortalecernos en la fe. Y de hecho, todo lo que fue escrito en la palabra de Dios relacionado con las profecías de los últimos tiempos fue para dar esperanza a los cristianos que se podían encontrar en una situación de tribulación, persecución o en situaciones parecidas a las que nos describen la palabra profética de señales de los últimos tiempos. Entonces, es para prepararnos, no para tener miedo, para que tengamos esperanza y no temor. Recordemos lo que dice Primera de Juan, capítulo 4, versículo 18, que el perfecto amor del Padre echa fuera el temor, y para que nos fortalezcamos en el día malo, como nos lo enseña y lo mencioné hace un momento, Efesios capítulo 6, versículos del 10 al 13. En cuanto a las señales de los últimos tiempos, no se trata de nuestras opiniones, sino de lo que Dios dice. Hay un error en algunos sectores en cuanto a que sostienen que la palabra de Dios hay que interpretarla. Pero la palabra de Dios, en primer lugar, fue escrita por Dios para que todo aquel que se acerca con un corazón sediento a la palabra la pueda entender. Aún los más simples, dice la palabra, que la palabra le da entendimiento a los simples, o sea que hasta los simples la van a entender. No hay que interpretarla, hay que entenderla literalmente. No es lo mismo interpretar que entender. Interpretar es darle nosotros el concepto o la orientación que queremos, en tanto que entenderla es entender perfectamente lo que Dios nos está diciendo y que no tiene ninguna variación. Entonces, lo primero que necesitamos no es
recurrir a lo que otros piensan, sino a lo que dice la palabra de Dios. La palabra de Dios en 2 de Pedro capítulo 1, versículo del 19 al 20 nos dice algo muy importante. Dice, tenemos también la palabra profética más segura, a la cual hacéis bien en estar atentos como a una antorcha que alumbra en lugar oscuro hasta que el día esclarezca y el lucero de la mañana salga en vuestros corazones, entendiendo primero esto, que ninguna profecía de la Escritura es de interpretación privada. Es decir, la palabra, tenemos la palabra segura, que es la palabra profética, y no es de interpretación, es de entendimiento. Y aquí hay que hacer una observación. El 25% de la Escritura, que son aproximadamente, voy a poner un número, son 1189 capítulos, pero vamos a hacerlo para redondearlo en 1200 capítulos. Suponiendo que la Escritura tiene 1200 capítulos, el 25% de esos capítulos se refieren a profecía. Eso quiere decir que hay 300 capítulos en la palabra de Dios que se refieren a cuestiones proféticas. De esos 300 capítulos, el 80%, el 80% ya se cumplió. Quiere decir que 240 capítulos de lo profético ya se cumplieron hasta el día de hoy. El otro 20% que resta, es decir, de los 60 capítulos restantes de lo profético, se refieren a los últimos tiempos. Y esos, igual que el 80% que ya se cumplió, esos también se van a cumplir, tal como está escrito en la palabra. Por eso nos habla Primera de Pedro 1:19, que la palabra profética es segura, porque si ya se cumplió lo anterior, se va a cumplir lo que sigue. Por el otro lado, en 2 de Corintios capítulo 13, versículo 1, nos habla también de un criterio de verdad en lo que se refiere a las Escrituras. Primero, dice, lo que dice este pasaje es que por boca de 2 o 3 testigos se decidirá todo asunto. Y si hay un testigo en contra, es decir, por 2 pasajes o 3 pasajes de la Escritura se confirma todo asunto, pero si hay un solo pasaje en la Escritura que lo niegue, eso habría que reestudiarlo y tratar de entenderlo con el pasaje que nos da, que está en contra, que es lo que nos da el equilibrio en el entendimiento de la Escritura. No es que hayan pasajes de la Escritura que están en contra, sino que hay pasajes de la Escritura que limitan lo que otros pasajes dicen o complementan limitando lo que otros pasajes dicen. Entonces necesitamos tomar en cuenta ese testigo que nos está dando los límites del entendimiento de los otros pasajes. Por el otro lado, en Mateo 24:4, también el Señor nos advierte acerca de lo profético de los últimos tiempos, en el sentido de que pongamos atención para que nadie nos engañe. Hoy hay mucha especulación en relación a algunas cosas, como por ejemplo que la vacuna es la marca de la bestia. Eso no es así. La marca de la bestia surge hasta la mitad de la tribulación, es decir, a los 3 años y medio de la tribulación, y cuando el anticristo ya está en el poder mundial. Y en este momento ni el anticristo está en el poder mundial, ni siquiera sabemos quién es el anticristo, todavía no está en el poder mundial, por lo tanto todavía no puede haber una marca de la bestia, porque esa marca de la bestia además se la pondrán a aquellos que adoren al anticristo, a una imagen del anticristo. Por lo tanto, la vacuna no es la marca de la bestia. Puede ser un ensayo de algunas características que podría tener la marca de la bestia, pero no es la marca de la bestia. El entender la vacuna como la marca de la bestia es salirse totalmente del contexto de lo que nos enseña la palabra de Dios. Entonces hay que tener mucho cuidado,
porque generalmente cuando suceden ciertos hechos, viene gente que no tiene el entendimiento completo de la palabra y comienza a especular. Por ejemplo, cuando hay terremotos o cuando hay desastres naturales o cuando suceden cosas así extraordinarias, comienzan a especular sobre que eso ya es el inicio de la tribulación o cosas por el estilo, y la palabra de Dios no nos enseña eso. Entonces tenemos que tener mucho cuidado y como dice la misma palabra, ¿verdad? Referirnos a la palabra y al testimonio del Espíritu sobre esa palabra, porque al final de cuentas quien nos enseña las cosas por venir es el Espíritu Santo, y el Espíritu Santo da testimonio a nuestro espíritu de que somos hijos de Dios, y no solo de que somos hijos de Dios, sino de la veracidad de lo que estamos escuchando. Entonces debemos ser muy cuidadosos y no tomar a la ligera todo esto de lo que se refiere a los últimos tiempos y a las señales de los últimos tiempos, porque mucha gente ya se volvió, de tanto que se ha especulado respecto a la venida de Cristo, al arrebatamiento de la iglesia, al inicio de la tribulación, etcétera, pasa lo que con el cuento de la Caperucita Roja, ¿no? O no me acuerdo no, creo que de los 3 cerditos o algo así. Pero aquel cuento de lobo, ahí viene el lobo, y no era cierto. Y cuando verdaderamente vino el lobo, agarró a todos desprevenidos. Entonces, parte de eso está pasando. Ya la gente se volvió un tanto incrédula al respecto de esto, pero por ello necesitamos estudiar la palabra de Dios, porque es indudable, y esta es una primera conclusión, aún sin solo adelantando, es indudable que estamos ya muy cerca de los últimos tiempos, porque estamos viendo ya las señales que la palabra de Dios nos enseña acerca de la proximidad de esos últimos tiempos. No podemos saber la fecha, porque la fecha solo está en la potestad del Padre, pero sí podemos saber la época, y por las señales que estamos viviendo, que vamos a ver un poquito más adelante, pues es inminente que estamos ya muy, muy, muy cerca de la venida de Cristo y de esos tiempos finales. Por el otro lado, en Colosenses 2:8 también la palabra nos advierte acerca del error, acerca de tener cuidado con este tipo de errores. Dice la palabra: mirad que nadie os engañe por medio de filosofías y huecas sutilezas según las tradiciones de los hombres, conforme a los rudimentos del mundo y no según Cristo. Muy bien. Otro punto que necesitamos entender también acá, y que eso nos puede ayudar en relación con ese temor que genera el tema de los últimos tiempos, es que las profecías de los últimos tiempos no están aisladas del carácter de Dios, es decir, no están aisladas de su amor, de su misericordia, de su gracia para quienes creen en Él. Pero también consideran el aspecto de la santidad, de la justicia, de la ira, del juicio, para quienes no creen en Él, y eso ha estado siempre vigente. Simple y sencillamente que se enfatiza en las profecías de los últimos tiempos, se enfatiza un aspecto del Señor que en este tiempo no se ha enfatizado. ¿Por qué? Porque la palabra del Señor dice que Dios es grande en misericordia y lento para la ira, y esa grandeza de la misericordia se manifiesta en que desde la creación para acá, desde la caída para acá, hay casi 6,000 años en los cuales la misericordia del Señor ha estado vigente primordialmente, aunque también obviamente sus otras características también han estado vigentes. Pero en el tiempo de la tribulación y de la gran tribulación, lo que se va a manifestar primordialmente es ese tiempo de la ira, lento para la ira y corto para la ira, pero son solo 7 años. Pero son 7 años terribles. Así como hubo 6,000 años de misericordia, esos 7,000 años van a ser, o esos 7 años de la tribulación y de la gran tribulación van a ser cosa muy seria, tanto que dice la palabra que nunca se habrá visto en la tierra una tribulación de la magnitud de la que va a suceder en esos tiempos, y que tanto que si los tiempos no se acortaran, nadie sería salvo, lo cual implica que si hay salvos en ese tiempo, es que también hay misericordia y gracia y favor del Señor para aquellos que lo busquen.
Entonces, por ello es que no deberíamos tener temor tampoco. ¿Por qué? Porque sin llegar al caso que la palabra de Dios no nos da esa enseñanza primordialmente, pero si llegara el caso de que en algún momento un hijo de Dios tuviera que pasar por la tribulación, no tendría por qué estar afligido, por cuanto que la misericordia, la gracia, el poder, la bondad, la magnanimidad, el poder del Señor lo va a guardar. Pero vamos a ver que eso no va a suceder con muchísima probabilidad. Y por el otro lado hay algunos que dicen es que en 6,000 años siempre se ha dicho que Cristo, o viene por lo menos en los 2,000 años de la iglesia siempre se ha dicho que Cristo viene y no viene, entonces todavía no va a venir. Eso lo único que denota es ignorancia en cuanto a lo que la palabra de Dios enseña, porque sí hay un límite de tiempo que la Biblia establece para esa venida de Cristo y estamos dentro de ese límite de tiempo, como lo vamos a ver un poquito más adelante. Lo que sucede es que Dios no es que se tarde, es que Dios tiene determinado el tiempo desde antes de la fundación del mundo y estableció un tiempo de paciencia para dar tiempo a que todos los que se deban arrepentir se arrepientan, pero cuando ese momento se haya cumplido, entonces se van a cumplir las profecías relacionadas con los últimos tiempos y estamos cerca de ese cumplimiento. Hay algunas preguntas que nos pueden surgir y que de hecho en las pláticas que yo he tenido al respecto de este tema con muchas personas, o de las enseñanzas que hemos impartido al respecto de este tema, nos surgen muchas preguntas que responder antes de entrar directamente al tema, para quitarnos aquellos prejuicios que nos puedan impedir ver correctamente lo que la palabra del Señor nos está enseñando. La primera pregunta es: ¿por qué hay dentro de la doctrina de las iglesias cristianas diferentes posiciones relacionadas con cuándo será el tiempo del fin y el arrebatamiento de la iglesia? Esto tiene una explicación muy sencilla, digámoslo así. Generalmente todas estas posiciones o explicaciones vienen de mucho tiempo atrás, por lo menos del año 1950 para atrás. Y son interpretaciones, ojo, son interpretaciones, no necesariamente es lo que la Biblia enseña, son interpretaciones. ¿Por qué razón? Porque la palabra es bien clara en Daniel 12:4, dice: pero tú, Daniel, cierra las palabras y sella el libro hasta el tiempo del fin. Muchos correrán de aquí para allá y la ciencia se aumentará. Es decir, lo profético de los últimos tiempos estaba cerrado, el entendimiento, hasta que llegara el tiempo en el cual muchos correrían de aquí para allá y la ciencia se aumentaría. Y eso se refiere a la velocidad de la transportación, que hemos visto un incremento totalmente significativo de 1950 para acá, como también del incremento de la ciencia de 1950 para acá. De hecho, los científicos aseguran que la ciencia en general cada 10 años duplica su conocimiento, mientras que en los años anteriores los conocimientos científicos iban aumentando muy lentamente antes de 1950, pero de 1950 para acá la ciencia se multiplica cada 10 años, y en la parte de tecnología de las comunicaciones el conocimiento se duplica cada 3 años. Por eso es que todo el tiempo están saliendo nuevos aparatos de teléfonos celulares y de televisiones, smartphones y computadoras y todo, porque el conocimiento se va acelerando cada día más y entonces van surgiendo nuevos modelos muy rápidamente. Entonces esas interpretaciones eran incompletas. ¿Por qué? Porque estaba cerrada la revelación de los últimos tiempos.
hasta ese momento. En segundo lugar, porque no consideran no consideran toda la Biblia, todo lo profético de la Biblia relacionado con los últimos tiempos, sino solo consideran dos libros. Generalmente el libro de Daniel y el libro de Apocalipsis, pero las profecías relacionadas con los últimos tiempos están a lo largo de toda la Biblia, principalmente en el libro de Salmos y en los libros proféticos y en todos los libros del Antiguo Testamento, del Nuevo Testamento, incluidos los Evangelios. Y con los Evangelios hay que darles un tratamiento especial porque es una palabra es una palabra de Jesús, es una palabra normativa, principalmente un capítulo que generalmente en todas estas interpretaciones, porque eso sí son interpretaciones, no entendimientos, no toman en cuenta, que es el capítulo 24 del Evangelio de Mateo, que nos da prácticamente el cronograma, no el calendario, pero sí la secuencia, el cronograma de cómo van a suceder los hechos de los últimos tiempos, que hay que considerarlo muy detenidamente, porque es una palabra que Jesús enseñó en su ministerio terrenal a sus discípulos. Y entonces no consideran esa totalidad de la enseñanza profética acerca de los últimos tiempos, y por ello se dan ese tipo de interpretaciones y de diferentes posiciones. Sin embargo, vemos algo muy claro en este tiempo, y es que todos los estudiosos de los últimos tiempos se van alineando a una misma posición. Y esa posición es que, por ejemplo, que la iglesia se va antes de que inicie la tribulación. Y vamos a ver por qué. Pero en eso ya hay una coincidencia del 99.99% de los estudiosos de los últimos tiempos. Por el otro lado, no hay ya ninguna duda de que mientras no se dé el arrebatamiento de la iglesia, no comienza la tribulación y la gran tribulación. Esas dos cosas ya prácticamente el 99.99% de quienes estudian los últimos tiempos ya están totalmente de acuerdo. Y generalmente las diferencias de interpretaciones, no de entendimiento, repito, sino de interpretaciones, se daban alrededor de esos dos hechos. Si la tribulación si el arrebatamiento era antes, a mediados o al final de la tribulación, del tiempo de la tribulación, o si la tribulación ya había comenzado o ya había sucedido o iba a suceder hasta después, o era simplemente un hecho ficticio. O un hecho simbólico, más que ficticio, simbólico. Todas esas posiciones ya en este momento, con el entendimiento que el Espíritu Santo ha dado acerca de los últimos tiempos, porque ya se llegó el tiempo de la revelación de ese conocimiento, entonces ya las posiciones se han ido alineando a lo que dice la palabra de Dios. En cuanto a otra pregunta que surge es, ¿qué tan cerca estamos de los tiempos finales? Obviamente estamos más cerca que cualquier otra generación por varias cosas. Primero, porque mientras más avanza el tiempo, más nos acercamos a los tiempos finales, que ya están determinados. El Señor no está moviendo el tiempo de los tiempos finales, sino que eso ya está determinado. Por lo tanto, cada día que pasamos nos acercamos más a ello. Pero, sin embargo, hay muchas otras señales que nos dicen de que en esta generación, más que en cualquier otra, podría venir el Señor. ¿Por qué razón? Primero, porque ninguna generación anterior vivió los preparativos de las señales inminentes de la tribulación y la gran tribulación. ¿Como cuáles? Número uno, el desarrollo de la alianza de los países del norte de Israel, que
que van a levantarse en una guerra contra Israel antes del inicio de la tribulación y que van a ser derrotados, y eso va a dar lugar al pacto de paz que el anticristo va a firmar con Israel y que va a levantar al anticristo al nivel de una figura mundial. De hecho, hoy, el día de hoy, estamos viviendo una alineación en esa área del norte de Israel, de los países del norte, una alineación que faltaba, y era Afganistán. Afganistán estaba prácticamente en un impasse de alinearse a los países del norte, porque ahí habían fuerzas de Naciones Unidas, de Estados Unidos, etcétera, que estaban frenando el avance de los talibanes, que son musulmanes radicales, extremistas, que están en contra de Israel. Pero Estados Unidos acaba de retirar sus tropas de ahí, y entonces ya los talibanes tienen el campo libre, y eso significa una alineación de Afganistán con Irán, Irak, Siria y Turquía, que son los países del norte que se van a levantar en contra de Israel. Y por el otro lado, Israel ha estado firmando pactos de paz. Solo el año pasado creo que firmaron, si no estoy mal, 3 o 4 con países musulmanes, pero del sur. Y esto obedece a una señal también que la Biblia nos enseña, que está en Primera de Tesalonicenses 5:3. Dirán paz y seguridad y vendrá guerra. O sea, por el lado de los países del sur se está hablando de paz y seguridad, pero por el lado de los países del norte va a venir la guerra. Y ya las cosas están alineadas, muy alineadas como nunca antes para eso. Recordemos un hecho importante también. Irán es un país que ha estado enriqueciendo uranio con el objetivo de llegar a tener una bomba atómica. Ellos dicen que es pacífico, que es para usos pacíficos, y el mundo se los está creyendo, pero se está haciendo como que se los cree, pero todo el mundo sabe que el objetivo último es crear una bomba atómica que esté lista para destruir a Israel, porque ellos han dicho claramente que no van a descansar hasta que destruyan a Israel. El año pasado, la Comisión de Naciones Unidas, que se encarga de supervisar el enriquecimiento de uranio en Irán, supuestamente para fines pacíficos, determinó que el nivel de enriquecimiento de uranio que ellos tienen está en el grado 17. Para fabricar una bomba atómica se necesita uranio enriquecido de nivel 20, o sea, solo les faltaban el año pasado 3 niveles para llegar a tener ese uranio necesario para una bomba atómica. Y por el otro lado, el primer ministro de Israel, que en este momento ya no está, le advirtió a Irán que en el momento en el que Israel sepa que ellos están preparando una bomba atómica, les van a caer. Y eso está muy cerca, lo que implicaría precisamente esa guerra del norte, de los países del norte contra Israel, que está profetizada en Ezequiel 38 y 39, después de Ezequiel 37, que habla de la restauración de Israel que se dio en 1948. Por el otro lado, vemos también el avance del antisemitismo como nunca antes en el mundo entero, ya no solo en ciertos países como se daba antes, sino hay un movimiento antisemita en el mundo entero, anti-Israel, y cada día Israel se está quedando más solo frente a sus enemigos, y eso también es una profecía acerca de los últimos tiempos. Por el otro lado, tenemos los avances para el establecimiento del gobierno mundial en esta pandemia o plandemia, como le quieran llamar. Resultó que todos los países prácticamente se uniformaron en ciertas medidas
a nivel de contención de la epidemia, como el confinamiento, el suprimir ciertos derechos humanos, como el derecho a movilización, de reunión, etcétera. Y vemos también el avance, y eso ya fue un ensayo de un gobierno mundial. En este momento, por ejemplo, está la vacunación, está el distanciamiento social, el uso de mascarillas, la medición de temperaturas por aparatos donde uno tiene que meter la mano o la frente, que también son un anticipo a lo que va a suceder con la marca de la bestia, que va a estar en la mano derecha y o en la frente. Y eso nos habla de que la vacunación no es la marca de la bestia, porque la vacunación no se la están poniendo ni en la mano ni en la frente, pero puede ser un preparativo. Hay algunas cosas en la vacuna que no hay una certeza total, pero que nos pueden estar dando una indicación de que esto es un anticipo de lo que podría llegar a ser la marca de la bestia, principalmente porque están ya hablando de que si no está la gente vacunada, no va a poder entrar a centros comerciales, ni a almacenes, ni a supermercados, ni a restaurantes, ni a eventos deportivos, ni va a poder viajar. Eso es un anticipo que ninguna otra generación ha vivido, y nosotros sí la estamos viviendo. Entonces eso nos dice qué tan cerca estamos de que comiencen esos últimos tiempos. Y por el otro lado, vemos que nos estamos encaminando a un nuevo orden y gobierno mundial. Cada vez hay más concentración de poder. Está la ONU, ahora está el Foro Económico Mundial asociado con la ONU, y ahí están metidos todos los países y ya las grandes corporaciones de empresas de diferentes sectores, como farmacéuticas, medios de comunicación, universidades, grandes industrias de alimentos, etcétera, etcétera. Por el otro lado, también hay dos señales que están en Mateo 24, y que una ya se cumplió y la otra es la que está por cumplirse. La primera es que la señal de la higuera, esa está en Mateo 24, versículos 32 al 35. Mateo 24 lo vamos a leer para que lo tengamos todos claro. Mateo 24, versículo 32 al 35, dice la palabra así, dice: de la higuera aprended la parábola. Cuando ya su rama está tierna y brotan las hojas, sabéis que el verano está cerca. Así también vosotros, cuando veáis todas estas cosas, conoced que está cerca, a las puertas. De cierto os digo que no pasará esta generación hasta que todo esto acontezca. El cielo y la tierra pasarán, pero mis palabras no pasarán. Primero nos está hablando de una señal, y segundo nos habla de la garantía de esa señal. Ahora, ¿en qué consiste la señal de la higuera? En primer lugar, la higuera en la palabra de Dios y principalmente en las enseñanzas de Jesús se refiere a Israel. Y acá nos está hablando de algo. Dice: de la higuera aprended la parábola. Cuando ya su rama está tierna y brotan las hojas, sabéis que el verano está cerca. Israel, su rama tierna y brotar las hojas, significa el resurgimiento de Israel. Israel no fue una nación del año 132 al año 1948. Quiere decir que alrededor de 1816 años, Israel fue un pueblo sin territorio, o una nación sin territorio. El 14 de mayo de 1948, Naciones Unidas votó a favor de la constitución del Estado de Israel, además de un Estado palestino paralelo, pero votó la constitución de la nación de Israel por primera vez en 1816 años. Esto se concretó en el año 1949.
eso puede ser el que la rama está tierna y brotan las hojas, el surgimiento de Israel y todo lo que ha acontecido en Israel, que también es profético, como que las aguas habrán aguas, saldrán aguas en el desierto, habrán cultivos en el desierto y cultivos con una gran productividad, etcétera, etcétera. Todo eso ya se está dando. Entonces, la señal de la higuera ya está vigente, ya las ramas ya están tiernas, ya brotaron las hojas. Y dice, todas estas cosas pasar. Cuando estas cosas sucedan, ustedes sepan que todo lo que he estado diciendo, está diciendo Jesús al respecto de las señales, ya se está cumpliendo. Y no pasará, dice, esta generación hasta que todo acontezca. En esto de cuándo comienza el Señor a contar la generación, eso solo Él lo sabe. Puede ser el inicio de Israel como nación, la autorización de Israel como nación en el 48, o puede ser en el 49, cuando efectivamente ya se dio la constitución de Israel como nación, o puede ser un poquito más adelante. Eso solo el Señor lo sabe, pero de que estamos en la generación que va a suceder, estamos en la generación que va a suceder. La otra pregunta es ¿cuánto dura una generación? Porque en la palabra de Dios hay por lo menos dos diferentes duraciones de generación. Una que está en Génesis de 100 años, cuando el Señor le dice que a Abraham que por 4 generaciones sus descendientes van a estar en Egipto, y fueron efectivamente 400 años de estar en Egipto, o sea, generaciones de 100 años. Pero en Salmos, que es la última anotación respecto a la duración de una generación, dice que una generación será de 70 años y en los más fuertes de 80, o sea, la duración de una generación podría ser entre 80 y 100 años, solo el Señor lo sabe, pero volvemos al asunto. En 1948, 1949 surge Israel, y a partir de ahí comienza el conteo de una generación para que todo esto se cumpla, y eso nos habla de una inminencia de los últimos tiempos, que solo Dios lo sabe, pero por las señales que estamos viendo y de las que hemos hablado anteriormente, pareciera que estamos muy, muy cerquita por un lado, y por el otro lado no nos está diciendo que todo eso va a pasar hasta que finalice esa generación. No, va a pasar dentro de la duración de esa generación. Puede ser al principio, a la mitad o al final. Yo diría que ya estamos en el final de esa generación, por lo tanto la inminencia es cada vez más fuerte. Por el otro lado, la otra pregunta que normalmente las personas hacen respecto a esto de los últimos tiempos es ¿cuándo va a ser el arrebatamiento de la iglesia? Si va a ser antes, durante o después de la tribulación. El Señor también en su palabra y en Mateo nos da esa respuesta. Del versículo 37 al 42 dice la palabra: mas como en los días de Noé, así será la venida del Hijo del Hombre. Porque como en los días antes del diluvio estaban comiendo y bebiendo, casándose y dando en casamiento hasta el día en que Noé entró en el arca, y no entendieron hasta que vino el diluvio y se los llevó a todos, así será también la venida del Hijo del Hombre. Entonces estarán 2 en el campo, el uno será tomado y el otro será dejado. 2 mujeres estarán moliendo en un molino, la una será tomada y la otra será dejada. Velad pues, porque no sabéis a qué hora ha de venir vuestro Señor. Sabemos la época, pero no la hora. Y aquí notemos algo importante. Dice, como en los días de Noé. ¿Y qué pasó en los días de Noé? Dios iba a hacer un juicio sobre el mundo pecador en ese tiempo a través del diluvio. Pero antes de que comenzara el diluvio, Noé había construido una barca, y el Señor metió a Noé, su familia y una pareja, por lo menos una pareja de los animales y 7 parejas de los animales puros, los metió en la barca para protegerlos de ese juicio. En Lucas
17, versículos del 26 al 27, también Jesús, ahí hay otra enseñanza relacionada con lo mismo y la amplía en este evangelio, está un tanto ampliada, porque aparte de la señal de los días de Noé, agrega una más, que es como en los días de Lot. Dice la palabra, vamos a leer desde Lucas 17, versículo 26, dice: como fue en los días de Noé, así también será en los días del Hijo del Hombre. Entonces está confirmando lo que dice Mateo 24. Aquí hay una ampliación y dice: comían, bebían, se casaban y se daban en casamiento hasta el día en que entró Noé en el arca y vino el diluvio y los destruyó a todos. No, esto no puede ser en la tribulación, no puede ser en la tribulación, porque en la tribulación, precisamente porque es tribulación, no van a estar bebiendo, ni casándose, ni dándose en casamiento, no van a estar en fiestas, pues, van a estar en aflicción. El mundo va a estar en aflicción. Entonces no puede ser en el tiempo de la tribulación, tiene que ser antes. Y lo confirma cuando dice: hasta el día que Noé entró en el arca y vino el diluvio y los destruyó a todos. Primero fueron protegidos los justos y después vino el juicio. Y dice en el versículo 27: asimismo, como sucedió en los días de Lot, comían, bebían, compraban, vendían, plantaban, edificaban. Mas el día en que Lot salió de Sodoma, llovió del cielo fuego y azufre y los destruyó a todos. Así será el día en que el Hijo del Hombre se manifieste. En aquel día el que esté en la azotea y sus bienes en casa no descienda a tomarlos, y el que en el campo asimismo no vuelva atrás. Acordaos de la mujer de Lot. Todo el que procure salvar su vida la perderá, y todo el que la pierda la salvará. Os digo que aquella noche estarán dos en una cama, el uno será tomado, el otro será dejado. Dos mujeres estarán moliendo juntas, la una será tomada y la otra será dejada. Dos estarán en el campo, el uno será tomado y el otro será dejado. Entonces, significa el arrebatamiento. Pero el arrebatamiento va a suceder antes del juicio. Por lo tanto, el arrebatamiento, aquí tenemos dos pasajes muy claros y hay otros más en las Escrituras, pero estos dos son suficientemente claros para enseñarnos que el arrebatamiento será antes de la tribulación. Que nosotros, la iglesia del Señor Jesucristo, la familia de Dios, los verdaderos hijos de Dios, vamos a estar guardados y protegidos para cuando venga la tribulación y la gran tribulación. Ya no vamos a estar expuestos a ella, vamos a ser arrebatados antes de que eso suceda. El otro punto que yo diría que estamos ahí por el día de hoy. Yo no sé si alguien tiene alguna pregunta o algún comentario, que lo pudiera hacer en los comentarios de la transmisión y con mucho gusto aclaramos el punto o lo comentamos por si alguien quisiera, y si no, terminaríamos este tema aquí el día de hoy, y la semana entrante vamos a continuar con el tema compartiendo acerca de Mateo 24, ese capítulo normativo dicho por el Señor Jesucristo y que encaja, se entrelaza perfectamente con todas las demás profecías de toda la Biblia, y aparte de ello con el libro de Apocalipsis. Así que si tienen alguna duda o comentario, por favor háganlo en los comentarios de la transmisión, y si no, ya terminaríamos acá y oraríamos para darla por finalizada. Por si hay algún comentario, mientras alguien lo está escribiendo, vamos a orar. Padre bendito, te damos gracias, Señor, en el nombre precioso de Cristo Jesús. Gracias por tu palabra bendita, Señor,
que es verdad absoluta, completa, Señor, y que es suficientemente clara para que no todos tengamos el entendimiento de ella. Señor, en el nombre precioso de Cristo Jesús, te pedimos que esta palabra, Señor, sea de ánimo, sea de fortaleza, sea de seguridad, Señor, en el nombre precioso de Cristo Jesús. Muy bien, tenemos un comentario acá o una pregunta de nuestra hermana Teresa Morales de Conyedo y dice: ¿quiénes serán arrebatados? Los que van a ser arrebatados es la iglesia gloriosa, limpia, santa, sin mancha que Jesús está preparando. ¿Qué quiere decir eso? Son todos los que verdaderamente creen en el Señor Jesucristo, han nacido de nuevo y tienen una actitud de obediencia cada vez mayor a la palabra de Dios, que están siendo perfeccionados. Hay dos tipos en cuanto a quienes son verdaderamente los que creen, hay dos opciones acá que debemos tener claras. Una, la que dice la palabra, y otra, la que dicen los hombres. La palabra de Dios claramente nos enseña que los que son salvos son aquellos que han creído en su corazón y han confesado con su boca que Jesús es el Señor de sus vidas. O sea, lo creen en su corazón. No es un conocimiento mental, es un conocimiento de vida, que se vive, porque del corazón mana la vida. Según Proverbios 4:23. Entonces el verdadero creyente es el que vive su fe, y su fe declara que Jesús es el Señor. Por lo tanto, Jesús es el que manda en su vida. No es un enunciado mental, no es un eslogan, es una vivencia práctica. Entonces, los que creen en el Señor Jesucristo como su Salvador y su Señor. Y esto implica obediencia a la palabra de Dios, implica haber nacido de nuevo, una transformación de orientación, porque antes teníamos una naturaleza pecadora, hoy tenemos una naturaleza como la de Dios, y la naturaleza como la de Dios nos lleva a una obediencia cada vez mayor y a manifestar el carácter de Cristo de una manera cada vez mayor, como nos lo enseña 1 Corintios capítulo 3, versículo 18. Y hay otro tipo de fe que es una presunción de fe, que es la fe mental, y a esta se refiere Santiago. Dice: los demonios también creen y tiemblan, pero no por eso son salvos. ¿Por qué? Porque ellos solo tienen un conocimiento mental, pero ellos no obedecen, no tienen una fe vivencial, una fe de vida, una fe obediente. La fe básicamente es una fe obediente. Hoy nos han vendido una fe que es confesión de la palabra, pero esa no es verdadera fe. La fe es una fe obediente, lo dice Hebreos 11:8. Primero Marcos 11:22 dice: tened fe en Dios, número 1. Y número 2, la fe es en Dios, no en las promesas. Si tengo fe en Dios, tengo fe en lo que Dios dice, y tanto sus promesas como sus mandamientos. Por lo tanto, obedezco sus mandamientos. De hecho, el cumplimiento de las promesas es por la obediencia a la palabra, como nos lo enseña Deuteronomio 28, versículos 1 y 2, Josué 1, del 7 al 8, Mateo 6:33, tercera de Juan 2. O sea, no podemos separar promesas de obediencia. Van juntas, la una y la otra. Entonces, el verdadero creyente no es el que cree en las promesas, sino el que cree en toda la palabra de Dios y la obedece. Muy bien. Nuestra hermana Teresa, si tiene alguna duda todavía, por favor, me escribe otro comentario. Nuestra hermana Ana Sandoval, bendiciones, Ana, dice: ¿el arrebatamiento será antes de los 7 años de tribulación o antes de la gran tribulación? El arrebatamiento, de acuerdo a lo que leímos de la señal de antes de los días de Noé y la señal de los días de Lot, sería antes del inicio de la tribulación, es decir, antes de los 7 años. Ese periodo de 7 años se divide en dos partes, en realidad tiene 3 etapas: la tribulación, la abominación desoladora y la gran tribulación. Y esos son un periodo de 7 años. La abominación desoladora es el hecho
que hace que determina el final de la tribulación y el inicio de la gran tribulación. Por lo tanto, el arrebatamiento sería antes de esos 7 años, antes del periodo que se llama de la tribulación. Si hay alguna otra pregunta o alguna otra duda, por favor. Muy bien. Entonces, si no tenemos ninguna otra pregunta o duda, entonces vamos a cerrar la transmisión. Siempre con la invitación para que el próximo martes a las 7 de la noche nos podamos volver a reunir y seguir escudriñando las escrituras en relación con este tema de los últimos tiempos. Muchísimas gracias por su sintonía, por conectarse, un privilegio para mí, lo mismo que muchísimas gracias a los pastores de la iglesia por este privilegio y obviamente también al Señor por el privilegio. Así que vamos a terminar orando. Padre bendito, te doy gracias, Señor, en el nombre precioso de Cristo Jesús, por esta noche, por este tiempo que tú nos has permitido, Señor, que tu Espíritu Santo selle esta palabra en el corazón de cada uno de nosotros, Señor, y que sea una palabra para exhortarnos, edificarnos y consolarnos en nuestra santísima fe, Padre. Te pido, Señor, en el nombre de Jesús, por cada uno de los que estamos conectados y de los que verán esta transmisión, Señor, y te pido, Padre, que tu Espíritu Santo que está sobre cada uno de nosotros esté también sobre nosotros y nuestras familias, sanando, restaurando, liberando, proveyendo, asegurando, fortaleciendo, Señor, en todas las áreas de nuestras vidas y principalmente, Señor, que con lazos de amor nos atraiga, Señor, a una mayor intimidad y relación contigo, incluidos aquellos que todavía no te conocen, que vengan al conocimiento tuyo y a la salvación que es en Cristo Jesús. Te lo pedimos, Señor, en el nombre poderoso de Cristo Jesús, y te pedimos también, Señor, que tú bendigas toda la obra en nuestras manos durante esta semana, que sea una semana de bendición, una semana de cumplimientos, pero también, Señor, una semana de crecimiento en el conocimiento tuyo y en la obediencia a la palabra. Te lo pedimos todo y te damos gracias, Señor, en el nombre precioso de Cristo Jesús, así como también te damos gloria, honra y alabanza por las respuestas a nuestras oraciones, Señor, porque tu palabra dice que si oramos conforme a tu voluntad tendremos las peticiones que te hayamos hecho, y en esta noche hemos orado conforme a tu voluntad. Gracias, Señor, en el nombre de Jesús. Amén y amén. Muy bien, mis amados hermanos, que el Señor les bendiga. Bendiciones para todos, un abrazo y esperamos vernos el próximo martes si Dios lo permite. Bendiciones. Saludos.